Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, amado Dios, por este momento de gozo, de alegría, de regocijo en el Espíritu contigo, en tu presencia, Señor. Gracias porque hoy tienes a tu pueblo reunido para bendecirlo. Porque donde está tu pueblo congregado, tú envías bendición y vida eterna, Señor. Te rogamos que así sea para con nosotros y en esta mañana y como lo ha sido. Que tu Espíritu Santo de Dios pueda convencer en este día de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que tu Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad. Y que el Espíritu de Dios ilumine nuestra mente y nuestros corazones, alumbrándonos con el entendimiento, y nos muestres a Cristo, nos reveles a Cristo, Señor. Y podamos entender y comprender tu mensaje, lo que tú tienes para nosotros en este día. Concédenos, Señor, que con toda nuestra fe y entendimiento y nuestra atención podamos recibir tu palabra. Y que sea a través de tu palabra que seas dando vida. Señor, quebrantando el corazón, penetrando lo más profundo del alma, del espíritu, del corazón. Los tuétanos, las coyunturas, los pensamientos, las intenciones del corazón. Y ninguno de nosotros salga de este lugar sin ser traspasados, penetrados, ministrados, avivados, transformados, limpiados, purificados, santificados en tu verdad palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana y úsame. Tan solo soy una vasija de barro, Señor. De ti es el poder, de ti es la sabiduría, de ti, Señor, vienen todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Santo Espíritu te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Estimados, seguimos en la exposición del Santo Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 3 de San Juan. Capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan. Y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 15 para la gloria del Señor y nuestra edificación. Solo con la visión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3. Dice allí la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bien, y venimos de hace 8 días, comenzamos este capítulo 3, considerando el contexto de la vida o de quién es este hombre, este personaje que viene a Jesucristo de noche. Dice la palabra del Señor que él era de los fariseos y se llamaba Nicodemo y era un principal de los judíos. Allí nos da el contexto de este personaje de Nicodemo. Allí nos habla, por ejemplo, vimos ya de su contexto religioso. Él pertenecía a los fariseos. Vimos quiénes eran los fariseos, quienes hacían una énfasis fuerte en la ley. Pero aunque hacían un énfasis tan fuerte y severo en la ley, ellos colocaban mandamientos y doctrinas de hombres por encima de la ley, de la palabra del Señor. Y aunque hacían ese énfasis en la ley, por llamar al pueblo a obedecerla, ellos nunca la obedecían. Aunque hacían ese énfasis en la ley, el Señor les dijo que eran hipócritas, porque decían y no hacían. Aunque hacían ese énfasis tan fuerte en la ley, también ellos quebrantaban la ley. Y aunque hacían ese énfasis tan fuerte en la ley, el Señor les dijo: ustedes se olvidaron de lo más importante de la ley, el amor de Dios, la misericordia y la justicia. Y el Señor les condenó severamente por su hipocresía. Y ese fue el punto que vimos hace 8 días. Ese es el contexto de Nicodemo religiosamente, que era el fariseísmo. Entonces, que nos habló Dios a nosotros acerca de poder ver y considerar que no seamos aquellos. Muchas veces las personas no se la pasan sino haciendo énfasis en esto y en esto, pero nos olvidamos de algo muy importante. El apóstol Pablo dice: el conocimiento envanece. Muchas veces cuando abordamos a alguien, lo abordamos con el conocimiento, pero envanecidos, sin tener el amor de Dios y la misericordia para edificar, mis amados hermanos. Entonces muchas personas muchas veces usan en la ley y hieren porque no tienen amor de Dios ni misericordia de Dios. Y esto enfatizó, y este era un grupo religioso, se trataba de eso, solamente enfatizar la ley, pero el Señor les contendió, les exhortó fuertemente, fue claro y contundente con ellos. Ustedes dejaron lo más importante, el amor de Dios, la justicia y la misericordia. Se jactaban en las obras, pero realmente en el corazón no reinaba Dios, estaban lejos de Dios. Lo amaban de labios, pero de corazón lo aborrecían. No había ninguna obra de Dios en sus vidas y en sus corazones. Esto para tenerlo en cuenta. Dios nos guarde de convertirnos solamente en letra, pero dejar de lado el amor y la misericordia para con nuestros hermanos y para con nuestro prójimo, mis amados hermanos. Recuerden que el Señor condenó y le dijo: ay de vosotros. Les proclamó muchos ayes en ese capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros. Y eso es algo que también corresponde y debe tratar nuestra vida. Siguiendo el contexto de Nicodemo, nos dice también el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora vamos a ver que nos está diciendo que Nicodemo no solamente pertenecía al grupo religioso de los fariseos, sino que también era un principal, o sea, no era cualquier personaje. Él era un principal, era una persona relevante, mi amado hermano, dentro de ese contexto y de lo que significaba pertenecer al grupo de Sanedrín. Ahora, era un principal de los judíos, eso significa que pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín en la escritura que nos muestra? Era un tribunal.
conformado por 70 hombres de las principales familias, y como líder tenían el sumo sacerdote. Ellos tenían, aunque el contexto cultural y el gobierno que había allí en aquel entonces, en el momento de Jesús, era romano, el imperio romano, pero aunque el imperio romano gobernaba y enseñoreaba de todo, les había permitido que pudiera este grupo gobernar internamente su nación. Ellos tenían poder judicial, podían arrestar, podían determinar enviar a la cárcel a alguien. Ustedes saben que ellos fueron quienes arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo único en lo cual ellos no tenían poder, no tenían el derecho, la libertad para hacerlo, era de crucificar, de quitarle la vida a alguien. Ese poder sí se lo había, no lo había dado libertad el imperio romano, sino que le pertenecía al imperio romano. Él determinaba quién moría. Para ponerlos en este contexto. Entonces el Sanedrín tiene su nacimiento, su origen, allí en Números, cuando el Señor le dice a Moisés tenía que atender todos los asuntos, y esto traía consecuencias. Él se desgastaba, iba a terminar acabándose. Entonces yo le dije que tomara 70 hombres de las familias ilustres, los más relevantes, de los jefes de tribu, de las familias, y los colocara para que ellos le ayudaran a llevar su carga. Entonces estos 70, con ese origen, allí en Números, vemos que fue establecido por Dios. Pero ellos se habían convertido ya más que en un partido político, mis amados hermanos, y abusaban de su autoridad, como hoy vemos muchos gobiernos y muchas instituciones como abusan del pueblo, y en esto se había convertido este grupo del Sanedrín, este tribunal de justicia religioso, y también acerca de leyes civiles. También tenían poderes en los asuntos civiles, penales y religiosos de Jerusalén o de Israel, del pueblo de Israel. También dice la Escritura en el versículo 2 que este vino a Jesús de noche. Escucha bien, Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice la palabra del Señor, y le dice: Rabí. Pero nosotros podemos preguntarnos ¿por qué Nicodemo viene de noche a Jesús? ¿Por qué? Bueno, una razón principal, podemos pensar que él pertenecía al Sanedrín, y el Sanedrín era un gobierno, un tribunal tan estricto en la ley. Los del Sanedrín, muchos de ellos aborrecían al Señor Jesucristo, estuvieron de acuerdo de apresarlo y entregarlo a la ley romana para que le condenara a muerte. Podemos pensar que el venir de noche, él pensaría: bueno, voy de noche porque si voy de día tengo que estar de acuerdo, tengo que tener de acuerdo a todo el Sanedrín para poder venir a Jesús, algo que quizá no lo voy a conseguir. Pero él viene de noche. Quizá puede tener una razón. Al ir de noche no voy a tener problemas con el Sanedrín, con el tribunal. Voy a guardarme de tener conflictos. Y la otra también puede ser que venir de noche significaba que iba a tener más tiempo con Jesús. Pero el hecho de que venga de noche no es lo relevante aquí, mis amados hermanos. El hecho de que él haya venido de noche, que muchas veces nos detenemos: uy, no, fue de noche porque él era el principal de los judíos, no quería que la gente lo viera, como siendo un hombre que era maestro de la ley, un hombre con tanto conocimiento, venga Jesús de noche. Quizás se avergonzaba, quizás no quería estar mal delante de los demás. Pero independiente de lo que nosotros podamos formarnos en nuestra mente, nuestras preguntas, y responderlas de esta manera, lo verdaderamente importante que tenemos que ver aquí es que no importa cómo vino, a qué hora vino, lo importante es que Nicodemo vino a Jesús. Esto es lo verdaderamente importante aquí. Los otros detalles mínimos no son relevantes para nosotros. Lo relevante aquí, y que debe impactar y traernos también a nuestra vida como ejemplo, es que Nicodemo vino a Jesús. Él, vino a Jesús
de noche y le dice ¿qué? Rabí. Dice que le dice Rabí. Ahora, Nicodemo, cuando viene el Señor Jesucristo, viene movido por el Espíritu Santo de Dios. Nicodemo tenía muchos argumentos o muchas razones para venir. Primero, él le dice la palabra y le dijo Rabí. Él se refiere al Señor Jesucristo como Rabí significa maestro. Y él viene en ese respeto porque Nicodemo también es maestro de la ley. Y él le dice Rabí. Ahora, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando él le dice sabemos, él pertenece a ese grupo de fariseos y al Sanedrín. Cuando él le dice sabemos, están reconociendo que Jesucristo, los argumentos que tiene, o las pruebas acumuladas que él tiene son suficientes. Primero, ellos habían escuchado a Juan el Bautista, ¿cierto? Ya lo vimos. Que los judíos enviaron a indagar a Juan el Bautista que si él era el que venía, que si era el profeta, que si era el enviado, ¿cierto? Luego Juan el Bautista predicó en el desierto y en el Jordán y les dijo cuando vinieron los fariseos, les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Cuando iban al bautismo, Juan el Bautista los confronta también y les exhorta su pecado, su maldad. Sabían que eran fariseos, eran hipócritas, se acercaban de labios porque de corazón estaban lejos, no había ningún arrepentimiento, ninguna contrición en su corazón, en su alma, ningún aborrecimiento del pecado. Y aparte de eso, de que enviaron mensajeros a Juan, allá en el capítulo 2, aparte de que Juan les predicó en el Jordán acerca de Jesús, que se arrepintieran porque detrás venía uno del cual él no era digno de desatar su calzado. Aparte de eso, Nicodemos saben de los milagros que el Señor ha realizado. O sea, tiene suficientes pruebas y ellos lo saben, por eso le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ya ahí son inexcusables. Entonces tienen conocimiento, ellos tienen conocimiento, sabemos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Hermanos, ahora vemos que Nicodemo está movido por el Espíritu de Dios y está asombrado del Señor. Tiene un asombro por las señales. Sabemos, nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Oh, amados hermanos. Pero ahora vemos a Jesús en su respuesta. Miremos la respuesta de Jesús. El versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Quiero hacer un paréntesis ahí en el desierto. Cuando usted se encuentre en la palabra de Dios, con el desierto, déjeme darle un ejemplo. Anoche pensaba en qué ejemplo puedo, y el Señor me llevó a este ejemplo sencillo. Cuando ustedes se encuentren en la Escritura, un desierto, es como cuando ustedes llegan al semáforo, está en rojo el semáforo, ustedes paran ahí, ¿cierto? Paramos ahí. Y luego que estamos esperando que llegue ¿qué? El amarillo, ¿cierto? Cuando viene el amarillo lo que hace es prepararme, ¿cierto? El amarillo me prepara para lo que viene, que es el salto, es el verde para seguir. Entonces el amarillo me prepara para lo que viene, para lo que sigue, que es el verde, libre acceso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen un desierto, acuérdense del amarillo del semáforo, que me está preparando para lo que se va a decir. Ese desierto nos prepara para lo que viene, para esa solemne verdad, una verdad que el Señor nos va a decir. Y Él está ratificando, está siendo reiterativo, de cierto te digo.
Con eso debe llamarnos la atención. Eso debe prepararnos para estar a la expectativa de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino ¿de qué? De Dios. De Dios. Ahora, vemos la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está interesado en hablarle de los milagros. Recuerde que Nicodemo viene porque me interesa en los milagros. Pero el Señor Jesucristo no está interesado en los milagros. El Señor no quiere asombrarlo con milagros. De ninguna manera. No, mis amados hermanos. De ninguna manera. No quiere asombrarnos con sus milagros ni con sus señales. De ninguna manera. El Señor quiere asombrarlo con algo más importante sobre todas las cosas, más importante que los milagros y que todo lo que el Señor pueda hacer para ayudar a alguien. El Señor quiere asombrarlo con una necesidad que el hombre tiene en su vida, mi amado hermano, que resolver. El Señor quiere asombrarlo con su respuesta, diciéndole que todo el conocimiento que él tiene no es suficiente. Todo el conocimiento que tiene como un hombre que conoce la ley, un hombre que ha oído del Señor y que ha visto milagros, este conocimiento no es suficiente para entrar en el reino de Dios. O sea, el Señor de alguna manera como quiere desarmar a Nicodemo de todo aquello que ellos traían, los fariseos, y decirles: ni tu religión, ni tu énfasis en la ley que la quebrantas, ni tus conocimientos, ni el ser un hombre ilustre, importante y principal en el grupo del Sanedrín, del gobierno del tribunal, ninguna de estas cosas es suficiente. Ninguna. Para entrar al reino de los cielos. El conocimiento, ese conocimiento no es suficiente. Hay una verdad más profunda y es el corazón del hombre. Que el hombre necesita nacer de nuevo. Gloria al Señor. Entonces, a Jesús le interesa es que no asombrarlo con sus milagros, con sus cosas extraordinarias, sino hacerle ver que él tiene una necesidad muy grande, y es la de nacer de nuevo. No importa cuán religioso eres, no importa cuánto conocimiento tienes, no importa cuántas cosas Dios te haya hecho en la vida, puede suceder porque la misericordia de Dios es grande y le hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero para entrar al reino de los cielos, nada de esto tiene ningún atributo, nada, absolutamente, no hay ningún atributo en esto para entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Es aquí cuando nosotros podemos entender la necesidad de nuestro nuevo nacimiento, de un corazón nuevo, de una regeneración, de un nacer absoluto de nuevo. De cierto, te digo, hermanos, afirma una solemne veracidad acerca de que si alguien va a entrar al reino de Dios o al reino de los cielos, tiene necesariamente, obligatoriamente, que nacer de nuevo. Sí, mi amado hermano. Mucha gente se justifica en su religión. Mucha gente, vemos también muchas religiones con muchas cosas y la gente se asombra: oh, tan bello esto, tan hermoso esto. Pero verdaderamente esto no tiene ningún atributo, ningún poder, como dice la palabra, contra los apetitos de la carne, para transformar el corazón del hombre. Así es que todos los que estamos aquí en esta mañana, que anhelamos y deseamos el reino de los cielos, debe acordarse del desierto.
Debe ser que Dios me está preparando aquí para recibir una verdad absoluta, inquebrantable, innegable, y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará hasta que se cumpla. El nacimiento de nuevo es el requisito para entrar al reino de los cielos. Si alguien no ha pasado de muerte a vida en Cristo, si alguien no ha sido traído de las tinieblas a la luz con Cristo, si alguien no ha sido sacado de la ignorancia, del engaño a la verdad con Cristo, no puede ver el reino de Dios. Puedes hacer muchas cosas en tu vida. Creer que eres bueno, porque el mundo cree, oh no, yo soy bueno, porque no he matado ni robado. Eso es suficiente para el mundo. Para el mundo es suficiente no matar ni robar. Pero aún aunque ninguno de nosotros matáramos o robáramos, no nos sirve esa justicia para entrar al reino de Dios. No nos sirve. Porque la única justicia aprobada por Dios para entrar al reino de los cielos es la de su Hijo Jesucristo. A través de ese el mediador entre Dios y los hombres. No mediadores, a través de Él, el único mediador entre Dios y los hombres, porque Jesucristo no tiene sino un unigénito, y es a través de Él que entramos al reino de los cielos. Y Él nos está diciendo que para entrar al reino de Dios, que para estar con nuestro Padre y con Él, en unión con Él, necesitamos un nuevo nacimiento, mis amados hermanos. Entonces, el conocimiento no es suficiente para salvar, hay que nacer de nuevo, y esto es lo verdaderamente profundo, mis amados hermanos. Como le dijo el Señor, creo que versículo 10, cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo, y dice, ¿cómo puede hacer esto? Y él respondió Jesús, le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Oh, mis amados hermanos, una persona puede saber mucho de religión, puede saber mucho de muchas cosas, y creer que eso lo faculta y tiene un acceso y libertad al reino de los cielos. Pero no es así. Hay que nacer de nuevo. Es inevitable. Es imposible, mi amado. Si alguien murió y la familia dice, descansó en la paz del Señor, pero si esa persona que murió sin haber nacido de nuevo, sin haber dado frutos dignos de arrepentimiento, de una conversión, esa persona no ha descansado. Esa persona está en el lugar de tormento. Por eso es una verdad. Enfatizar en el nuevo nacimiento es algo muy importante, es profundo, mis amados hermanos. El mundo está lleno de gente religiosa. El mundo está lleno de higueras llenas de hojas, pero sin ningún fruto verdadero, ningún fruto de Cristo. Y nosotros no podemos vivir como vive el mundo. Nosotros no podemos vivir engañados como viven muchos engañados. La verdad nos hace libre. Y este desierto nos lleva a esa verdad y a esa realidad que no podemos tapar o ocultar. Se necesita nacer de nuevo. Entonces, la gente siempre es, si muere su ser querido, lógicamente para esa persona es como un bálsamo, es una tranquilidad y una paz decir, ay sí, está con Dios. Pero la Escritura dice que cuando haya la resurrección de los muertos, unos se levantarán para vergüenza y confusión perpetua, hermanos. Vergüenza y confusión perpetua. La parábola del rico y Lázaro nos da un ejemplo. Mueren los dos, Lázaro lleno de llagas y el rico. Lázaro llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el rico se fue al lugar de tormento. Y cuando estaba en el lugar de tormento, mira hacia arriba y ve al padre Abraham y a Lázaro allí que era consolado. Dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y la ponga en la punta de mi lengua, porque estoy muy atormentado en este lugar. Dice, hijo,
Tuviste muchos bienes allá, haste muchos males, pero ahora estás consolado acá y tú eres atormentado allá. Además de eso, hay una cima que ni de aquí se puede pasar para allá, ni de allá para acá. Entonces el Señor destruye también aquello que en la religión tradicional llaman purgatorio. Él purga la pena y paga lo malo que fue y luego lo trasladan al Edén, al paraíso. No. Ahora, ¿cuál es la petición de aquel que ha muerto sin Cristo? ¿Cuál es el deseo del que está siendo atormentado ahora en el lago de fuego? En esa parábola nos dice: entonces, Padre Abraham, si este no puede venir a mí, a poner su dedo en la punta de mi lengua con agua, él se acuerda de algo. Tengo, ¿cuántos hermanos? 5 hermanos. Oh, se acuerda de su familia. Hermanos, se acuerda de su familia. Él se acuerda de 5 que están allí todavía, que viven. Y dijo: Padre Abraham, si Lázaro no puede venir a mí, entonces mándale que vaya y predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. El Señor le dijo: a Moisés tienen la ley. Tienen la ley de Dios. Por medio de la ley pueden conocer el pecado y arrepentirse. No, Padre Abraham. No es de una manera. Porque si alguien se levanta de aquí entre los muertos va allí y les anuncia, ellos se arrepentirán. Le digo: de ninguna manera. Tenemos el testimonio. ¿Tenemos qué? La palabra, el evangelio. Hermanos, los que mueren sin Cristo, sin conversión, anhelan y desean que alguien les predique ¿a quién? A su familia, para que no vayan a ese lugar de tormento. Por eso es importante predicar, y esta verdad nos conecta con todas esas verdades, que es necesario nacer de nuevo, porque todos nosotros hemos nacido, desde Adán para acá, todos nosotros hemos nacido muertos en delitos y pecados. Y el nuevo nacimiento es una acción de Dios por medio del cual Dios imparte vida a los muertos espiritualmente. Escucha, el nuevo nacimiento es la acción divina, la acción de Dios por medio del cual Él imparte vida a los muertos espirituales. Efesios 2:1. Entonces vamos a entrar a lo que es el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Es la acción de Dios por medio de la cual Dios imparte vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados. ¿Quiénes están muertos en delitos y pecados? Todos. Escuchen. Todos nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros nacimos en desobediencia a Dios. Todos nosotros nacimos quebrantando la ley santa y perfecta de Dios. Todos nosotros, aunque usted nos haya dicho o hayamos dicho, no soy ladrón ni he matado a nadie, todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Y el que quebrantaba la ley de Dios, dice la Escritura, por medio de los 3 testigos tenía que morir irremisiblemente. Porque la paga del pecado es la muerte. Escucha bien. Entonces una persona puede decir: no, yo no maté ni robé. Sí, no se puede justificar delante del Señor. Porque la Escritura dice que no hay ningún hombre justo, escucha bien, en la tierra que haga el bien y nunca peque. El único justo que ha pisado esta tierra y nunca pecó fue Jesucristo. Hermanos, nadie se puede justificar delante de Dios. Si usted se cree muy buena persona, vaya a ir arrepintiéndose de una vez.
Porque el Señor no vino a llamar santos, el Señor vino a llamar pecadores. Y el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Versículo 1. Entonces, primera medida, el nuevo nacimiento, que es en la acción de Dios por medio de la cual Él les da vida eterna a quienes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Está bien? Y este es el versículo 1, nos aclara que es el nuevo nacimiento. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escucha bien. El pecado nos mató espiritualmente. La desobediencia de Adán, que trajo muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Adán tenía comunión con Dios. Él hablaba con Dios. Pero al desobedecer, dice la Escritura, allí se rompió esa comunicación. El hombre ya no podía entrar a esa presencia, tener esa comunicación, y fue echado del huerto de Edén. Pero aún así, Dios permaneció manteniendo comunicación con el hombre, porque Dios les envió profetas, les anunciaba, ¿cierto? Y también Dios envió la ley, hoy nos ha enviado su evangelio, el Señor Jesucristo. Bueno. Ahora, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, en el pecado, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne, practicando el pecado, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si nosotros tenemos hasta aquí este argumento que el Señor nos está presentando, ¿qué podemos pensar de Nicodemo cuando se acerca? En otras palabras, mis amados hermanos, el Señor le está diciendo, aunque tú eres un principal del Sanedrín, ¿sí? Aunque tú tienes una religión en la cual enfatizan tanto la ley, aunque tú tengas estos privilegios, tú eres un hijo de ¿qué? De ira. Vives en la desobediencia. Hermanos, esto es, en otras palabras, cuando el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, le está diciendo que Él os dio vida a vosotros, y Él os dio vida cuando estabais muertos en ¿qué? Nosotros, nuestra vida pasada era haciendo los deseos de la carne y los pensamientos de nuestra mente, que son totalmente opuestos al Evangelio, a la palabra, a la verdad de Dios. O sea, éramos quebrantadores de su ley, de su perfecta ley, santa, pura, perfecta, desobedientes, andábamos en amistad con el mundo, y eso nos constituye enemigos de Dios. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, dice que nosotros anduvimos así, dice el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Éramos arrastrados siguiendo la corriente. Hermanos, tan fácil que es ser arrastrado, ¿cierto? Si alguien va a una corriente hídrica, mi amado hermano, qué bueno es echarse la corriente o que se lo arrastre. Pero otra cosa es ir en contra de la corriente. El mundo va siguiendo la corriente. El creyente va en oposición a esa corriente. Ahora, dice que el espíritu, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que quién es, Satanás. Ahora es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo. O sea, todos nosotros anduvimos en desobediencia, haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos, ¿por qué? Por naturaleza, de nacimiento, la naturaleza nuestra, hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Todos nosotros nacimos siendo no hijos de Dios, sino hijos de ¿qué? De ira. Y ahí tenemos que aclarar, hay una diferencia entre ser hijo de Dios, ¿cierto? Y ser creación de Dios. Todos somos
creación de Dios. Pero los hijos de Dios, como nos dice ya en el capítulo 1 de Juan, que ya lo vimos, es solamente por un nuevo nacimiento, por la obra de Cristo y la del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice, pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice que nos ama, ¿verdad? Por su gran Dios que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él nos ha dado vida con Cristo Jesús. De Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y más adelante, al final de esa parte, de esa perícopa que tenemos, del capítulo 3, Él le predica el Evangelio. Él le dice, mire, he descendido del cielo para dar vida. Que así como Moisés colgó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre. ¿Para dar qué? Para dar vida. Dice, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo es Rey, es profeta y es sacerdote. Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa esto? Al estar en nuestra unión con Cristo, que ya lo vimos, al estar en Cristo, cuando el creyente genuino está en Cristo, amados hermanos, Cristo entró por nosotros al lugar santo. Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo como sacerdote dice que vive para interceder por nosotros para siempre. Recuerde, Cristo es Rey, es sacerdote y es profeta. En el Antiguo Testamento solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y Aarón tenía unas vestiduras tan hermosas que Aarón dice que tenía el pectoral y también como una especie de chaleco, y tenía aquí 6 piedras, una piedra aquí, otra aquí, con los nombres de 6 tribus a un lado y 6 tribus al otro. Hermanos, el pueblo entraba físicamente, no entraba un solo hombre por todas las tribus de Israel, cada uno. Él entraba, ¿cierto? Y él tenía que ofrecer sacrificio primero por él, santificarse, y luego por el pueblo. Y el sacerdote entraba y estaba delante de la presencia del Señor. Y él representaba ¿a quién? Las 12 tribus estaban allí delante de Dios por medio del sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo ¿qué? Sacerdote. Estar en Cristo, estamos en Él. Cuando dice que los hombros llevaba, eso significa poder y fuerza. Cristo nos introdujo. En Cristo Jesús nos sentamos en lugares celestiales. Aparte de eso tenía un pectoral, ¿cierto? Habla del pectoral acá en el pecho. Y eso nos indica que Jesucristo nos lleva ahí, en su corazón. El estar en Cristo Jesús hace que en este momento Él nos represente. Estamos delante de Dios. Allí estamos en Cristo sentados en lugares ¿qué? Celestiales. Gloria al Señor. Entender esto acerca del sacerdote, sus vestiduras y todos los tipos y sombras de Jesucristo. Ella nos habla mucho acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos está diciendo aquí. Juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ahora, ¿quién es el que está con Cristo? El que ha resucitado. Y ese es el que ha nacido de nuevo, ¿cierto? El que ha pasado de muerte a vida, pero no espiritual, ¿cierto? Muerto en sus delitos y pecados, ha sido perdonado, ha sido lavado y ha sido resucitado. Dice la Escritura en Romanos que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo en su muerte y resucitados en la resurrección del Señor. A una vida ¿qué? Nueva. A una vida nueva. Entonces, hay un nuevo nacimiento. Cuando Cristo da su vida, nos da la fe, aceptamos al Señor por la gracia, somos perdonados, viene el Espíritu de Dios a nuestra vida y tenemos una nueva vida, hay un nuevo deseo, nuevas pasiones y deseos en nuestro corazón.
nuevos afectos hay en nuestro corazón, y es de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Perdón, termino aquí. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Hermanos, si miramos a Nicodemo, Nicodemo tenía muchas obras y muchas cualidades como hombre, ¿cierto? Pero ninguna de ellas lo facultaba para entrar al reino de los cielos. Y el Señor fue claro, el Señor fue directo, el Señor fue contundente, le desarmó, aunque él venía con todas esas cosas en los milagros y asombrado por esto, le dijo: no, yo no te voy a hablar de milagros, no te voy a hablar de cosas extraordinarias, más que la más extraordinaria de todas, el nuevo nacimiento. El Señor dice que Él quitaría el corazón de piedra del hombre, el corazón insensible, y colocaría un corazón de carne. Hermanos, Él es el mejor cirujano, corazón abierto. Él quita el corazón insensible, el corazón que le gusta el pecado, el corazón que le gustan las cosas de este mundo, el corazón que se deleita en lo que los hombres sin temor de Dios se deleitan. Él quitará ese corazón que vive de espalda a Dios. Él quitará ese corazón que no estaba interesado en el Señor y colocará un corazón de carne. En ese corazón habrá nuevas pasiones, deseos más profundos y gloriosos de buscar las cosas de arriba, de amar al Señor, amar su palabra, amar la santidad, amar la justicia, amar la misericordia, vivir para Él, buscar las cosas de arriba, donde estamos con Cristo sentado. Esa es la regeneración. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Escucha, dice buenas obras. ¿En quién? En Cristo. Significa que cuando estamos fuera de Cristo, ninguna obra, aunque para la humanidad puedan ser obras buenas, caritativas, ¿cierto? Humanamente una persona puede ser llevada a misericordia por su prójimo, que eso es lo que se está acabando. Ya el Señor dice que en los últimos tiempos el hombre será insensible, sin afecto, ¿qué? Natural también. El amor se enfriará, dice la Escritura. Dice, porque somos hechura suya. Dios nos ha hecho de nuevo, transformando nuestro corazón. ¿Creados en quién? En el nuevo hombre, que es ¿quién? Cristo Jesús. El viejo hombre es considerado Adán y el nuevo hombre es Cristo. ¿Para buenas qué? Obras. ¿Y qué dice la Escritura? Que toda la Escritura es... Vamos a ir, tengan abierto ahí, por favor. Vamos a ir a ti, Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15, 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hermanos, ¿ustedes consideran que la Escritura es inspirada por Dios? Si usted considera que la Escritura es inspirada por Dios, ella es la autoridad de tu vida. Ay, que hay un famoso que sacó una moda, el famoso no sé quién, que está a lo último, y entonces, como este sacó una moda de que los hombres y las mujeres, bueno, deben ir medio desnudos, entonces como este fue el que lo dijo, entonces nosotros, ¿qué? Vamos a seguirlo. La autoridad sobre todas las cosas es la palabra de Dios. ¿Cómo vestirte? ¿Cómo ser? ¿Cómo caminar en esta vida? Todo lo que nosotros necesitamos para vivir como hijos de Dios no está en el del mundo. El mundo no es la regla para nosotros.
El mundo no es el que nos dice cómo vivir, cómo criar a nuestros hijos, cómo formarlos. Ninguno. Quien nos dice cómo vivir y cómo ser verdaderamente hijos de Dios es su palabra. Si tú tienes a Dios como autoridad, su palabra es autoritativa. Entonces, su palabra dice, toda la escritura, dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay nada, hermanos, no hay ninguna palabra, por pequeña que sea aquí, que no haya sido exhalada por Dios. Todo lo que quedó registrado aquí es lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Todo lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Esto es para nosotros. Sigue diciendo, las cuales te puede, ¿y útil para qué? Para enseñar. Es aquella que nos enseña útilmente. El Señor también dice que Él es el que nos enseña provechosamente. Para redarguir, para convencernos, para corregirnos y para instruirnos en qué? Escucha bien. Así que nosotros en Cristo decíamos, no hemos robado, no hemos matado, no hemos hecho nada malo, pero nunca nos acercamos a su palabra, y nadie fuera de Cristo y fuera de su palabra puede ser ¿qué? Justo. Porque si nosotros vamos a orar justamente, dice que Él preparó sus obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y dónde preparó todo para que anduviésemos en qué? En su bendita y gloriosa palabra, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto y enteramente preparado ¿para qué? Dime, ¿dónde nos preparamos para que nuestras obras sean ya aceptas y agradables delante de Dios? Nadie puede obrar aceptamente, o sea, que sea agradable, acepto y aprobado de Dios, fuera de Cristo y fuera de la Escritura. Nadie fuera de Cristo que no haya nacido de nuevo puede obrar de tal manera que lo que haga sea acepto y agradable delante de Dios. Recuerde, la Escritura dice de la siguiente manera: somos salvos por gracia, por fe. No por qué, no por obras. Pero entonces, ¿qué son las obras? Las obras son el resultado de un nacimiento de nuevo. Las obras en las cuales Dios se complace y se agrada son el resultado de haber nacido de nuevo, de haber sido traído de la esclavitud del pecado, de la desobediencia y de vivir en la carne, de vivir en la oscuridad, a ser traídos con Cristo. Él nos ha dado una vida nueva y un corazón nuevo, y aquí buscamos las cosas nuevas, santas y perfectas que están en su palabra, y ahora nos hace andar en sus caminos, y ahora nos hace que nosotros demos frutos, y esos frutos se ven también en las obras, y esas obras son frutos de Cristo porque Él las preparó de antemano y nos dijo que Él nos llamó para que le siguiéramos e imitáramos sus obras. Las obras en Cristo. Porque el que se quiere justificar por obras no entrará al reino de los cielos. Nicodemo sería el hombre perfecto para entrar al reino de los cielos si fuera ¿por qué? Por obras. Pero no es por obras, es por gracia, es por fe. Pero tenemos que nacer ¿qué? De nuevo. He ahí, nacer de nuevo, para que sea un hombre que actúe y obre a través de la Escritura, sea perfecto, porque a través de la Escritura podemos obrar y hacer lo que Dios nos manda para que nuestras obras sean buenas delante de Dios. ¿Y qué nos dice? Además, dice, para que el hombre ¿de quién? De Dios sea ¿qué? Perfecto. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que ningún hombre fuera de Cristo, fuera de Dios, fuera de su palabra, puede actuar ¿qué? Rectamente, perfectamente, íntegramente. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, y entonces sí, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Hermanos, si alguien muere sin Cristo, sin nacer de nuevo, sin estar en el Señor, no es alguien que descansa en la paz del Señor. Es alguien que estará como el rico atormentado
y diciendo, oh, anhelando que alguien vaya a su casa y predique quizás a sus hermanos, le predique el Evangelio quizá a su esposa, quizá al esposo que quedó, a la esposa que quedó, a los hijos que quedaron, a sus amigos, a sus vecinos, a algún ser querido. Amados, esto es esencial para entrar al reino de los cielos. Es vital, es neural, es medular. No podemos pasarlo por encima, no podemos tratarlo como algo simple, superficial. Esto es profundo, lo que el Señor le deja. Tú tienes mucho conocimiento, pero esto es más profundo. Se trata del corazón, se trata de tu salvación, se trata de que no puedes entrar al reino de Dios. No podemos tener vida eterna sino un nuevo nacimiento. Que Dios le bendiga. No hemos comenzado todavía el tema del nuevo nacimiento, pero tenemos que escudriñarlo. Nosotros debemos llenarnos de las verdades del Evangelio. Si nosotros no estamos llenos de las verdades del Evangelio, el diablo nos va a llenar de mentiras. Nos vamos a engañar a nosotros mismos, creyéndonos genuinos quizá, o súper quizá. Pero no, mis amados, debemos ser reales. La verdad nos hace libres. No importa que la verdad duela, no importa que la verdad nos hiera, porque la verdad hiere, la verdad duele, pero la verdad nos lleva al reino de los cielos. La mentira, el engaño suaviza, no duele, pero al final le hará doler por toda la eternidad. Pero la verdad no hiere y nos duele por un rato, pero en la eternidad tendremos gozo glorioso y eterno. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias por tu palabra perfecta, poderosa, buena para toda buena obra, útil, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos hace perfectos. Por medio de ella nos anuncias el nuevo nacimiento. Nos anuncias, Señor, una verdad inquebrantable, una verdad inocultable, que no podemos ignorar, que no podemos pasar rápido, pasarla de lejos. Tenemos que llenarnos de esta verdad, tenemos que escudriñarla, tenemos que cavar, profundizar, para tener estos tesoros de la salvación y de la vida eterna. Señor, Nicodemo viene a ti, en sus obras, en sus sacrificios, en sus propios pensamientos, en su propia justicia, asombrado delante de ti. Pero tu respuesta no es lo que él esperaba, no es conforme a sus milagros, a sus obras, a sus hechos, no es conforme a lo que hay en el corazón del hombre, es conforme a la necesidad más grande que tenía Nicodemo y cada uno de los hombres, que no puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Si ese viejo hombre no es destruido, si el pecado no es destruido en su vida, en su corazón, si no es transformado y regenerado a una nueva criatura, Señor. Esto es claro, esto es verdadero, Señor. Si entre nosotros hay alguien que no ha nacido de nuevo, quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú seas convenciéndolo por el Espíritu Santo de Dios de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Porque la palabra dice que vienes pronto y todos tendremos que comparecer, unos ante el tribunal de Cristo y otros ante el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma echarla al infierno, Señor.
Te ruego, Señor, que les perdone, que les salve y que les dé esa fe, Señor, que los lleve a poner la confianza y la esperanza no en ninguna de sus obras, sino solamente en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe y de la obra de la salvación, Señor. Te ruego, Señor,